Esta noche nos acompaña vía Zoom el asambleísta del Partido Social Cristiano, Vicente Tayano, a quien le damos la bienvenida. Asambleísta, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo para la provincia de Manabí y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos, asambleísta. Conocemos que Daniel Noboa hace unos días dispuso la asignación de $100 millones para salud. Sin embargo, en Solca, Manabí, se asegura que no ha llegado el recurso. ¿Considera quizás que fue suficiente el monto que se destinó en esta ocasión? ¿Eso soluciona los problemas que tiene el IES, Solca y el MSP? ¿O qué más se debe hacer? Enrique, lamentablemente, y digo lamentablemente para los ciudadanos, hay una deuda millonaria que tiene el Estado, el gobierno central, con clínicas privadas que de manera complementaria atienden a ciudadanos ante la imposibilidad de hacerlo tanto en los hospitales del IES como en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Y hablando de Solca, hay una deuda importante. Y se hizo, sí, efectivamente un anuncio de 50 millones, pero el problema no solo está dado con Solca Guayaquil, lo tiene Solca Manabí, lo tiene Solca de Pichincha, lo tiene Solca del Oro. Y por lo tanto es importante exigir que se cumpla con esa obligación que de no hacerlo está poniendo en riesgo la condición de vida, la salud y en algunos casos, como por ejemplo en el caso de las dializadoras, lamentablemente la vida de miles de ecuatorianos que dependen de ese pago del gobierno central para que estas clínicas como Solca no dejen de prestar sus servicios y que no cierren sus puertas. Ahora, ¿qué hacer también, asambleísta, para que la atención en el IES, por ejemplo, sea rápida? Hay quienes deben esperar meses para poder acceder a una cita o para poder hacerse exámenes. Definitivamente el modelo de gestión del IES tiene que cambiar, porque en primer lugar ni afiliados ni jubilados están recibiendo de retorno su dinero, porque algunos durante toda su vida y otros lo están haciendo activamente, han aportado para recibir un servicio de salud. Y volvemos a lo mismo, no hay citas, no hay ni siquiera medicinas en los hospitales de la Seguridad Social. Y aquí lo importante es que nos digan cómo van a resolver este problema que hoy usted lo ha planteado como una inquietud. Que no comparezcan, los hemos llamado a la Asamblea en múltiples ocasiones, Enrique, a que rindan explicaciones y que nos den la respuesta a cómo van a mejorar el sistema de citas o cómo van a hacer para mejorar la provisión de medicinas y simplemente llegan a contarnos buenas ideas, intenciones y el problema sigue siendo el mismo. Lo importante es exigir, y lo estamos haciendo desde la Asamblea utilizando nuestra capacidad de fiscalizar, exigir la solución, que nos presenten el cronograma, cómo, cuándo van a mejorar el sistema de citas, cómo, cuándo van a contratar la provisión de medicinas para que efectivamente el stock en todas las clínicas y hospitales del IES del país exista. También veíamos que la bancada del Partido Social Cristiano y aliados en la Asamblea Nacional han exigido que el dinero del IES se use para los pacientes y no como caja chica del gobierno. Actualmente se están usando recursos para otros fines. ¿Qué se está pagando con ese dinero en tal caso de que se lo esté usando, el dinero de los afiliados? Históricamente se ha metido la mano en la plata de la Seguridad Social, que reitero es la plata de jubilados y afiliados, y se ha convertido a lo largo de todos estos gobiernos de turno como una especie de caja chica. ¿Qué hemos hecho nosotros? Presentamos un proyecto de ley que exigimos que el presidente no lo objete totalmente, como pasó con el proyecto de ley que buscaba garantizar que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales reciban de vuelta su plata. ¿Qué dice este proyecto de ley que presentamos? Primero, que no se le meta nunca más la mano como caja chica el dinero del IES para préstamos o con inversiones inconvenientes. Y lo de fondo, la solución del problema de fondo es que se escoja un administrador, sea local o internacional, a través de un proceso público, abierto, con veeduría, que tenga la experiencia para poder administrar el servicio de salud fundamentalmente, que rinda una garantía en el evento de que no lo haga adecuadamente para que el patrimonio del IES, que es de afiliados y jubilados, Enrique, no se vea perjudicado. Por lo tanto, nosotros exigimos que este proyecto de ley sea aprobado, vetado positivamente y que se publique en el registro oficial, y a partir de eso, primero, ponerle una especie de contingencia o de pare a la sacada de dinero del IES para evitar que la seguridad social de este país quiebre y, sin duda alguna, en la marcha, evitar que se hagan
inversiones inconvenientes que ponen en riesgo el capital, el patrimonio del IES, fundamentalmente porque lo que tenemos que hacer es garantizar que el dinero rinde y que la sostenibilidad siga manteniéndose a lo largo del tiempo. El Partido Social Cristiano también ha respaldado el juicio político presentado en contra del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y otros ex vocales. Sin embargo, veíamos que la Comisión de Fiscalización pretende archivar este caso, ¿no? ¿Cómo toman esta decisión? Nos pronunciamos y levantamos nuestra voz de protesta. Primero, porque nosotros firmamos y respaldamos ese juicio político. No es posible que tanto Terán como los ex vocales Muñoz y Barreno, que son parte del estado de podredumbre que hoy vive nuestra justicia, que son parte del estado de descomposición administrativa, pasen cantando. Más allá de que dos de ellos están presos y una está corrida, aquí lo importante es sentar un precedente desde la sanción política, que es lo que puede hacer la Asamblea Nacional, que eso sí, jurídicamente tiene una consecuencia, que es la inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos durante un lapso de tiempo. Pero la Asamblea Nacional no puede ser cómplice y quedarse callada ante una acusación y elementos de prueba claros, definitivamente llevan a que se incumplió funciones, pero en lo de fondo, a que lamentablemente desde lo administrativo no se ha hecho absolutamente nada, más bien han sido cómplices del estado de descomposición de la justicia, y eso necesariamente debe de tener una sanción. Asambleísta, ahora hablemos del tema de seguridad, ¿no? Conocemos lo que está ocurriendo en el país, pero particularmente en la provincia de Manabí. El último crimen que ha causado conmoción, al menos en Puerto Viejo, es el del ex candidato a la alcaldía, José Miguel Mendoza. El gobierno ha tomado acciones, en Manta están los militares, la policía realiza operativos, en Puerto Viejo también desde hoy se están intensificando esos operativos, pero ¿cree que son suficientes para hacer frente a esta situación? Enrique, lamentablemente vivimos la peor crisis en materia de inseguridad, y usted lo vive como manabita, y quienes nos están viendo y escuchando quieren soluciones, no quieren que las autoridades reaccionen ante un crimen atroz como el de José Miguel Mendoza, que nos alarmó a todos. Pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tenemos que exigir como ciudadanos? Que nos presenten efectivamente cuál es la hoja de ruta. Queremos sentir los resultados del famoso Plan Fénix, de nuestro plan de seguridad. ¿Y por qué? Porque como ciudadanos le hemos dado todo al gobierno, le hemos dado el respaldo desde la Asamblea Nacional. Los ciudadanos en las urnas le dijimos sí a una consulta popular, porque sentimos que esa era nuestra forma de aportar en cuanto a que existe el marco jurídico para sancionar con dureza la delincuencia. Y adicionalmente, estamos poniendo plata porque estamos pagando un 3% adicional del IVA, que del 12 subió al 15%. Y se nos dijo que ante la declaratoria de guerra todos teníamos que aportar. Y nuevamente los ciudadanos nos hemos tenido que meter la mano al bolsillo para aportar. Se dijo que ese 3% adicional iba a ir destinado a seguridad, y lamentablemente, Enrique, no lo estamos sintiendo. Ahora, ¿qué hacer? Aquí cada quien tiene que hacer lo que le corresponda. Nosotros ya el día lunes en la Asamblea Nacional vamos a aprobar todas las reformas a la legislación penal como consecuencia de la consulta popular, que se resumen en 3 temas. Primero, penas a la alza, mucho más duras. Segundo, que quienes resulten sentenciados por esos delitos que a todos nos tienen alarmados, como la vacuna, como el sicariato, como la extorsión, como la violación, cuando sean sentenciados cumplan toda la pena en la cárcel y no tengan ningún beneficio penitenciario. Y tercero, con la reforma de la ley de extinción de dominio, verdaderamente golpear el bolsillo de las estructuras criminales, que el Estado le quite ese dinero que sirve para financiar estos grupos delictivos y los use para sí. Eso es un aporte dentro de la competencia de la Asamblea, pero hace falta el plan con claridad para saber hacia dónde vamos como país. Este jueves, en otro tema también, habrá movilizaciones en el país en rechazo a ciertas medidas adoptadas por el gobierno, entre ellas la eliminación del subsidio a la gasolina extra y también Ecopaís. ¿Cuál es la postura del PSC ante este accionar de varias organizaciones sociales? Bueno, primero respetamos las decisiones y el derecho a expresarse de los ciudadanos, siempre hacerlo dentro del marco de la ley. Y aquí es importante escuchar y cuidado, no se puede criminalizar la protesta social, por un lado. Pero en el tema importante, el gobierno tiene la obligación de presentar la solución, qué va a hacer para resolver precisamente esas demandas que vienen de la ciudadanía. Hablemos del tema de los combustibles, lo hemos dicho siempre, el camino no era eliminar los subsidios,
El camino es focalizarlo verdaderamente a quien lo necesiten, bien por los transportistas del país, bien por los taxistas, bien por los buses, bien por las camionetas de carga. Pero ¿qué pasa con la clase media, con esa que paga impuestos, con esos que tienen un vehículo para mover su actividad comercial, para que la familia vaya a trabajar, para que la familia vaya a estudiar? Tenemos que pensar en focalizar y darle ese beneficio a quien lo necesita y quitárselo a quienes hoy lo están mal utilizando y siguen llenando sus bolsillos. Entonces, eso en cuanto al tema, por ejemplo, de los subsidios, Enrique, que es una discusión que recién empieza y que no está del todo agotada. Ahora, asambleísta, faltan algunos meses, pero ya se habla también de las elecciones presidenciales en el 2025. ¿Cómo ve el escenario de cara a estos comicios? Y quizás el PSC ya tiene algún candidato o candidata para que aparezca en la papeleta. Ya el cronograma electoral está en curso. Hasta el 17 de agosto vamos a saber quiénes van a ser los candidatos, porque los procesos de democracia interna, es decir, las nominaciones al interno de los partidos, terminan ese día. Nosotros como organización política vamos a participar, vamos a presentar un binomio propio, pero estamos en lo más importante. Seguimos recorriendo el país en función de nuestra propuesta de solución al problema de inseguridad, al problema de falta de agua en el país, al problema, sin duda alguna, de falta de empleo, al problema de falta de acceso a conectividad y muchas cosas. Ese plan de trabajo está recibiendo una suma de respaldos de varios sectores ciudadanos, gremiales, productivos y políticos también, porque lo importante, Enrique, es entender que no nos podemos volver a equivocar. No es momento de seguir improvisando. Y antes de hablar de nombres, lo responsable es hablar de la propuesta, cómo, cuándo, con cuánto y con quiénes vamos a atender esos problemas que son demandas ciudadanas. En lo político somos una organización estructurada a nivel nacional, vamos a presentar candidaturas legislativas en todas las provincias, lista nacional y un binomio que viene con obviamente cuadros de adentro de la organización política. Perfecto, asambleísta, agradecemos su presencia en este espacio de entrevista, por acompañarnos y abordar temas de interés nacional. Gracias, Enrique, y un fuerte abrazo para todo Manabí. Muy amable, asambleísta. Es Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano. Vamos a una pausa, pero quédese porque ya venimos para contarles que en Manta persisten las quejas justamente por la falta de agua potable en varios barrios. Habitantes de Santa Mónica salieron hoy a protestar. Ya venimos con el detalle.